Ok, se me cortó el video anterior, entonces vamos a continuar donde nos quedamos. Vamos a redibujar este circuito. Tenemos una resistencia aquí. Y estos dos va a quedar como una sola resistencia. Sabemos que esto vale 3K. Estas dos, recordando que están, nos va a quedar ese circuito. Sabemos que esta vale 3K. Tenemos esta resistencia que va a ser equivalente a estas dos. Y que estas dos están en paralelo. Por lo que sería... Por lo que esta va a valer 3. Aquí vamos a tener el nodo A, el nodo B y el nodo D. Ok, entonces el circuito nos quedó así, reducido nuevamente. Pero ahora, como podemos notar, otra vez ese circuito se puede volver a reducir porque tenemos estas dos resistencias con las cuales va a pasar una misma corriente y comparten un nodo. Eso quiere decir que esto está en serie, por lo que podemos volver a reducir. Entonces, como están en serie, sabemos que esto va a valer 6. Tenemos el voltaje de 12. Y así es como nos queda el circuito reducido. Ahora, para este circuito ya reducido que nos quedó, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la ley de Ohm. Sabemos que por aquí va a correr una misma corriente total, ¿no? Entonces en este circuito vamos a usar la ley de Ohm. Sabemos que la ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a resistencia por corriente. Por lo tanto, de aquí vamos a obtener que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, como ya tenemos tanto el voltaje como la resistencia, recordemos que el voltaje son estos 12 volts, podemos obtener la corriente. Serían 12 volts sobre esos 6000, los 12 volts sobre los 6000 ohms. Esto nos va a dar, nos va a dar 2 miliamperes. Esto quiere decir que esta corriente total va a valer 2 miliamperes. Ok, entonces ahora regresándonos de aquí al circuito anterior que tenemos aquí arriba, vamos a obtener el voltaje que pasa por las resistencias. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ok, sabemos, vamos a obtener el voltaje que hay de B a D. Sabemos que el voltaje de B a D tiene que ser el valor de la resistencia por
la corriente. ¿Y la corriente cuál es? Son estos 2 miliamperes, ya la habíamos calculado. Recordemos que por aquí pasa la misma corriente, igual que aquí, pasa la I total. Entonces serían los 2 miliamperes. Entonces el total nos da 6 volts. Y de A a B, pues es lo mismo, son estos de A a B, son los 3, son los 2 miliamperes, igual hay 6 volts. Ahora de aquí nos tenemos que regresar al circuito anterior. Ok, entonces aquí nos regresamos al circuito anterior, que es este de arriba. Y podemos ver que ya conocemos los voltajes. Ahora tenemos que obtener cuánto vale la I1 y la I2. Entonces vamos a ver que I1 va a ser igual a voltaje, que ya vimos que vale 6. Voy a ponerlos aquí a un lado. Vimos que son 6 de mayor a menor. Entonces con esto son voltaje sobre resistencia, que son los 6000 ohms. Esto nos va a dar 1 miliampere y la I2 igual. Sabemos que son los 6 volts, igual los mismos 6 volts que tenemos aquí, sobre los 6000. Perdón, es que no me puedo acomodar. Sería 1 miliampere igual. Entonces ya que tenemos el valor de las corrientes, regresamos al circuito anterior. Y ya que obtuvimos el valor de I1 que es 1 miliampere e I2 que es 1 miliampere, ya que tenemos el valor de I1 y 2, ahora obtendremos el voltaje que está corriendo por ahí. Sabemos que el voltaje va a ser igual a corriente por la resistencia. Como podemos ver, es la corriente, que recordemos que obtuvimos 1 miliampere, por la resistencia. Corriente por resistencia nos va a dar 3 volts. Y ya sabemos que el voltaje que va de B a D y que va de A a B son de 6 volts, el cual cumple con la ley de Kirchhoff de voltaje, porque vemos que de aquí a acá son 6, más estos 6 serían 12, y aquí que son menos 12, se cumple la ley de Kirchhoff de voltaje. Ok, entonces ahora ya que tenemos esto, podemos regresarnos al circuito original. Entonces, ya vimos que de C a D, y de B a C son 3 volts de voltaje. De A a B son 6 volts. Por lo tanto,
de B a D deberían ser 6 volts. ¿No? Ok, ya vimos que el voltaje de C a D y de aquí, de C a D y de B a C son 3 volts. De C a D y de B a C son 3 volts. Entonces el voltaje de y el de A a B son 6 volts. Entonces el de B a D deben de ser 6 volts. No sé, creo que no se ve. Estoy batallando mucho para acomodarme para grabar. Esto voy a tratar de no mover tanto el celular porque no he grabado muchas cosas, pero se me está complicando mucho grabar. Ok, de aquí a acá son 3 volts. De aquí a acá son 6 de mayor a menor potencial. Por aquí también pues son 6. Y aquí son 3. Ok, ahora con esto vamos a calcular I3 e I4. Como ya tenemos el valor del voltaje y las resistencias, sabemos que I3 va a valer voltaje sobre resistencia. El voltaje que pasa por I3 y la resistencia. Sabemos que esta es la resistencia, 3000 ohms. Y como vemos, el voltaje es de 3 volts. Esto es igual, como podemos ver, el I3 y el I4 van a ser iguales. ¿Por qué? Porque el I4 también pasa por aquí. Tenemos una resistencia de 6 y pasa el mismo voltaje. Entonces sabemos que la I3 y la I4 van a ser iguales. Para no volver a hacer otra vez el cálculo, le voy a poner que todo esto va a ser igual a I4 también. Y esto me va a dar 0.5 miliamperes. Tenemos los 0.5 miliamperes. Entonces, como podemos ver, esto, la I3 es igual a I. Por lo tanto, y van en el mismo sentido. Por lo tanto, I va a valer 0.5 miliamperes. Ahí está, este es el valor de I.